Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino. Uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 88. Capítulo 88. Concepto y fragmento de poder fue precisamente porque el Clipop fue construido, y bajo la influencia de esta cosmovisión intangible, que el Emperador Bestia 666 pudo alcanzar el nivel de los tres dioses malignos. Pero esta visión del mundo seguía siendo intangible. No solo parecía así para los demás, sino que, desde la perspectiva de Rias, e incluso desde la perspectiva del mundo, las Clipod no se habían completado. Porque, ya veo, le falta un recipiente. Rias comprendió al instante el motivo. Este mundo tiene un árbol de la vida según la Cábala. Ubicados en el cuarto cielo del reino celestial, dentro del jardín del Edén, hay dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la sabiduría. Entre ellos, el árbol de la vida es el árbol de la vida de la Cábala. El árbol de la sabiduría también es conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal, y en la mitología bíblica se le denomina fruto prohibido. Tras la muerte del dios de la Biblia, estos dos árboles dejaron de dar fruto. Sin embargo, las frutas conservadas con antelación eran, naturalmente, un asunto diferente. En la parte más profunda del purgatorio, hay un pasaje que conduce al inframundo. Lilith, la madre de los demonios, escondió allí dos frutos. En la información obtenida a través de la introspección, Rias vio a esta mujer alardeando con orgullo ante su hijo. Dijo que escondió los frutos en secreto cuando Dios no estaba prestando atención. A estas alturas, la fruta ya debería estar seca. Pero su concepto y esencia permanecen. Mientras se aplique la ley de la vida, pueden ser revividos. Por cierto, el dominio que Rias tiene del concepto de vida se deriva del Santo Grial. El árbol de la vida es el árbol de la vida de la Cábala en sí mismo, mientras que el fruto es la esencia del árbol de la vida de la Cábala. Al comprender los conceptos que contiene, la propia Rias podría crear un árbol similar. Al pensar en esto, Rias miró al Emperador Bestia y dijo: «Ve a jugar con tus hermanas. Tengo algunas cosas que hacer. ¿Podemos atacar el inframundo?» Los ojos del Emperador Bestia se iluminaron, irradiando un escalofrío aterrador. A pesar de ser tan hermosa, como una princesa elegante y perfecta, increíblemente inocente y pura, despertaba el miedo más primigenio. Si puedes hacerlo sin llamar la atención de los demás. Rias pensó por un momento y dijo. Cuando Rias los creó, les inculcó el sentido común básico y sus expectativas generales.
Por eso sabían lo que Rías quería hacer y trabajaron para lograr ese objetivo. Cabe decir, como es de esperar de los grandes demonios correspondientes a los 10 males. Aunque Rías había hecho todo lo posible por perfeccionar sus vidas, permitiéndoles dominar por sí mismos la sefirá del árbol maligno. Aún así, seguían estando influenciados por la naturaleza demoníaca de su esencia. Yahoo, eso es genial. La niña vitoreó con júbilo, con los ojos llenos del gozo de la destrucción. Presentar el fin del inframundo fue un acto muy apropiado para el emperador bestia. Tras dar algunas instrucciones, Rías se marchó. En lo más profundo del infierno, hay un camino que lleva al purgatorio. Y el purgatorio se encuentra en el reino celestial. Tras la muerte, los creyentes del panteón bíblico llegan primero al limbo y al purgatorio. El limbo y el purgatorio, denominados colectivamente Seol dentro de la iglesia, son lugares preparados para los difuntos en circunstancias especiales. Tras purificar su cuerpo y mente, quienes llegan a estos dos lugares tienen permitido entrar al cielo. Se dice que el limbo y el purgatorio fueron creados por el Dios de la Biblia a imitación del infierno. Este pasaje está muy bien escondido, pero no pudo desconcertar a Rías. En realidad, Rías también podría invadir por la fuerza el reino celestial usando la transferencia celestial, pero podría causar cierto revuelo y ser detectada. Así pues, Rías entró en el reino celestial a través del pasaje. Sin embargo, tras haber estado allí una vez, Rías confiaba en poder construir su propio pasaje. Pronto, Rías encontró los dos frutos ocultos en la memoria de Lilith dentro de este pasaje. El fruto de la vida y el fruto de la sabiduría. El fruto de la vida contiene la esencia de la ley de la vida. Su concepto está a la par del Santo Grial. El fruto de la sabiduría contiene el concepto de sabiduría, una poderosa herramienta capaz de iluminar todas las cosas. Si se combinan ambos factores, incluso un planeta desolado e inhóspito podría dar origen a vida adaptada a su entorno. Esta es la verdadera autoridad de la creación, el verdadero dominio de la vida. Si el árbol de la vida de la cábala crea un mundo de la nada, el fruto crea vida a partir del mundo. Aunque ya me he adentrado en este terreno, Rías utilizó el Santo Grial para revivir las dos frutas secas, y sus ojos adquirieron una mirada profunda. Los conceptos contienen leyes y reglas. Cultivar conceptos significa cultivar leyes y reglas. Ya sea la médula divina de No Game No Life o las características mágicas de este mundo, todo ello forma parte de leyes y reglas. Desarrollar un concepto completo es un componente importante para alcanzar el nivel del dios dragón. Y Rías no posee muchos conceptos completos. Destrucción, crear, omnipotencia, vida, sueño, espacio, el fin, mata dragones. Entre ellos, la destrucción ya se ha condensado en un fragmento de poder, algo que requiere al menos 2 conceptos completos de destrucción y más de 1.000.000 de conceptos fragmentados combinados para lograrse. El resto de DN se obtuvo de Beast Emperor 666, y Dragon Slayer se obtuvo de Samael. El sueño fue obtenido del Gran Rojo. La omnipotencia es un dominio compartido con el Dios de la Biblia. Después de todo, ella pertenece al panteón bíblico y, con sistemas similares, puede obtener mucha información que otros no pueden. El concepto de espacio se ha condensado a partir de su propia investigación, basada en el Flugel. La vida proviene del Santo Grial y del Gyoku. La creación tiene un alcance más amplio. La fórmula mágica central del Flugel, el Santo Grial, el Gyoku, la tecnología de dispositivos mágicos, etc. Entre ellos, solo la destrucción se ha estudiado desde el misterio del útero, profundizando más que los otros conceptos. Aunque el árbol de la vida de la cábala no está del todo completo, una pequeña parte de los conceptos que contiene cada uno de sus frutos son conceptos que aún no he explorado. Si los asimilo, tal vez pueda avanzar más hacia la omnipotencia. Rías murmuró, y entonces el poder de la destrucción surgió con fuerza, destruyendo los 2 frutos. Los conceptos que contenía se enroscaron alrededor de Rías, fueron absorbidos lentamente por ella y luego se condensaron en nuevos conceptos dentro de su esencia. Tras un largo rato, Rías abrió lentamente los ojos. Sus ojos profundos resplandecían con la luz de la sabiduría. Cuanto más fuerte me vuelvo, más me doy cuenta de la inmensidad del mundo y más siento mi propia impotencia. Rías murmuró. La percepción es visión. La propia visión es naturalmente más amplia que el espacio que uno ocupa. Sí, esto es algo natural para Rías. Pero para el Gran Rojo y Otis, el espacio que ocupan es tan vasto como su visión, y esto también es algo natural para ellos. Ante esto, Rías solo pudo decir que tienen puntos ciegos. Comparados con los asuntos ajenos, los propios merecen más atención.
Lo que realmente le preocupaba era que Rías estuviera siguiendo el camino de la omnipotencia. Ni la omnipotencia del Dios de la Biblia, ni el concepto que se divide de infinito a finito como Office. Pero una omnipotencia pura que abarca todos los dominios. En otras palabras, una omnipotencia superior a la del Dios de la Biblia. A este ritmo, ni hablar de construir una visión del mundo, simplemente alcanzar sus propios límites sería una tarea extremadamente difícil. Quizás precisamente porque construir una cosmovisión contribuye a fortalecerse a uno mismo, es por eso que existen los panteones. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 89. Capítulo 89. El legado del Dios de la Biblia. Tras atravesar el pasaje, Rías llegó al cielo. Este lugar estaba impregnado del poder de la luz, pero eso no le causaba a Rías ninguna molestia. Aunque la luz frena a los demonios, Rías ya no podía ser considerada un demonio. No solo había trascendido hacía tiempo la definición de demonio que da el Dios de la Biblia, sino que, tras dominar por completo el concepto de omnipotencia, Rías ya había alcanzado el mismo nivel que el Dios de la Biblia. Esta luz era simplemente en el sentido de omnipotencia. La luz es un potente veneno para los demonios, pero para Rías, era simplemente otro poder que había dominado. Tanto el Dios de la Biblia como Rías compartían el concepto de omnipotencia, pero los conceptos no son del todo idénticos, ya que un concepto completo abarca muchos elementos. Incluso es muy posible que ambos controlaran diferentes conceptos de omnipotencia. Esto se debió a diferencias en la dirección de la excavación y el desarrollo. En su investigación, Rías descubrió que la esencia de la vida es el concepto. La naturaleza demoníaca de los demonios, la naturaleza divina de los dioses. La razón por la que estas razas son más fuertes que los humanos es porque los dioses y los demonios portaban inherentemente conceptos que les correspondían desde el principio. Pero precisamente por eso, los dioses y los demonios, atados por su naturaleza divina y demoníaca, solo podían avanzar profundizando en su propia naturaleza divina o demoníaca. Potenciaron su esencia vital al tiempo que exploraban los conceptos inherentes a su naturaleza divina. Pero aquí surge un problema. Para elevarse a uno mismo, uno debe estar limitado por la cosmovisión de su propio panteón. La mayoría de los dioses, así como los demonios de sangre pura de primera generación, casi habían llegado a sus límites sin posibilidad de progreso. Solo una minoría de dioses que ocupaban posiciones dominantes dentro de sus panteones tenían la posibilidad de avanzar más. Por ejemplo, Indra, ese tipo ostenta los 3 títulos de Emperador Celestial de la Corte Celestial, Señor del Budismo y Maestro del Monte Sumeru. O, al igual que Shiva, ostenta el estatus más alto y posee el mayor poder de combate en la mitología india, y además, es quien entrena más duro. Sin contar al lindo dragón, después de la muerte del Dios de la Biblia, él era el experto número 1 del mundo dentro del mundo. En cuanto a la mitología griega, todo el mundo sabe qué tipo de pájaro es Zeus. La cosmovisión griega no está dominada únicamente por Zeus. En este mundo, existen los 12 olímpicos. Por el contrario, Hades, que ocupaba el nivel más bajo del inframundo y había experimentado innumerables luchas territoriales, en realidad superó a Zeus en fuerza y se convirtió en un ser trascendente. Así es, incluso a estos dioses se les podría llamar trascendentes, no dioses principales en el sentido ordinario. Entre innumerables mitologías, en la competencia, innumerables mitologías declinaron, y los dioses encontraron su ocaso. Y solo unos pocos dioses podían destacar. Intrínsecamente poderosos, intrínsecamente atados por grilletes del mismo nivel. Pero los humanos y todas las demás criaturas son diferentes. Los seres humanos nacen débiles, sin siquiera conceptos, y mucho menos poder mágico en sus cuerpos inicialmente. Fue más tarde, después de que los humanos hicieran pactos con demonios y estudiaran la magia diabólica, cuando apareció el grupo conocido como magos. Aún así, los humanos todavía no podían compararse con aquellos que nacían poderosos. Y hasta ahora, muchos panteones han perecido gradualmente, mientras que la humanidad ha entrado en una era de oro. Esto ya indica algo. Los seres humanos nacen débiles, pero mientras tengan recursos y conocimientos, poseen un futuro infinito. Cabe señalar que, en el panteón bíblico, Lilith, la madre de los demonios, también era humana en el momento de su creación.
La razón por la que Rías podía contener tantos conceptos era porque su propia forma de vida había experimentado innumerables evoluciones. Su capacidad de inclusión había superado con creces la de un ser humano. Aunque pertenecía al panteón bíblico, no estaba atada a su cosmovisión. Una de las razones fue que la muerte de Dios provocó un debilitamiento de la cosmovisión bíblica. La razón restante era que Rías había transformado su propia naturaleza demoníaca en la verdadera forma de un demonio. Dicho de otro modo, la raza de Rías es Rías. Trascender las limitaciones de la raza y la cosmovisión, esto es lo que significa ser un trascendente, así que esto es el cielo, aunque es muy bonito, la verdad es que es demasiado elevado y solitario. Al sentir la tranquila atmósfera del cielo, Rías no pudo evitar negar con la cabeza. Reinaba un silencio absoluto, excesivamente silencioso, incapaz incluso de soportar la más mínima estimulación. Si bien este mundo carecía de pecado, también carecía de alegría. Por supuesto, a algunas personas perezosas probablemente les gustaría el ambiente de aquí. Si uno pudiera dejar de lado la codicia humana y aprender a estar contento, vivir aquí sería bastante bueno. Muy adecuado para aquellos perezosos que han perdido su motivación a ver, ese debe ser el camino al primer cielo. Rías murmuró, y luego usó transferencia celestial para moverse. El cielo está dividido en 7 niveles en total. El primer cielo es donde trabajan los ángeles. También podría llamarse la base de operaciones. Aquí hay ángeles guardianes vigilando, y cada nivel tiene una puerta enorme. Tras pasar por estas puertas y varios puntos de control, se permitía subir al ascensor que llevaba a la siguiente planta. En cuanto al purgatorio y al limbo, ambos se encuentran en el tercer nivel, porque este nivel se conoce comúnmente como el paraíso, el destino de las almas de los creyentes. Tras purificar sus almas, entrarían directamente en la tercera capa. Además, la tercera capa es también la más extensa. Moviéndose a una velocidad que trascendía el mundo material, Rías llegó rápidamente a la puerta que conducía al cuarto cielo. El cuarto cielo es el jardín del Edén. Rías ascendió abiertamente, sin usar el ascensor, sino abriendo ella misma un agujero en el espacio. Una vez que el concepto de espacio se completó, el concepto de espacio de Rías también alcanzó el nivel del dios dragón. Su dimensión ya no estaba en el mismo mundo que la de estos ángeles. Debido a esto, Rías también había logrado un progreso sustancial en su concepto del tiempo. En cuanto a los conceptos que cultivó, el siguiente en completarse probablemente fue el del tiempo. La sabiduría también era posible. Después de todo, ella ya había dominado el fruto del árbol de la sabiduría. Si se trataba del propio árbol de la sabiduría, combinado con el concepto que Rías cultivaba, tal vez le permitiría completar primero su concepto de sabiduría. Pronto, Rías llegó al jardín del Edén. El entorno era excelente, incluso mejor que el del vasto tercer cielo. Este lugar era el verdadero paraíso. El suelo estaba cubierto de oro, perlas y cornalina. Aunque eran sustancias naturales, eran más brillantes y hermosas que cualquier cosa pulida por manos humanas. De la tierra brotaban diversos árboles, que florecían con toda clase de flores y plantas exóticas. Muchos animales y plantas vivían aquí plácidamente. Un río fluía murmurando a través del jardín, nutriendo la tierra. En el centro mismo del jardín del Edén se alzaban 2 árboles. Uno de ellos era el árbol de la vida, concretamente el árbol de la vida de la Cábala. El otro era el árbol de la sabiduría, el árbol capaz de distinguir el bien del mal y de otorgar iluminación a todas las cosas. En el instante en que vio los 2 árboles, Rías sintió una conexión especial con ellos. No solo estos 2 árboles, sino todo el cielo. El mar de nubes en el cielo se agitó, y el mundo entero pareció regocijarse. El cielo pareció cobrar vida, restaurado a su estado anterior. Tras la muerte de Dios, no solo surgieron diversos problemas dentro del propio panteón. El cielo, como fortaleza de Dios, tenía aquí los mayores problemas. Incluso los 2 árboles, que hacía tiempo que habían dejado de dar fruto y cuyo crecimiento se había estancado, comenzaron a recuperar su vitalidad. En medio de las extrañas sensaciones de Rías, descubrió que varios de sus conceptos estaban creciendo rápidamente. Omnipotencia, creación, destrucción, vida, sabiduría. Entre ellas, omnipotencia fue la que creció más rápidamente. Pronto, el concepto de omnipotencia alcanzó el requisito mínimo para condensar un fragmento de poder. Esta era la propia omnipotencia de Rías combinada con la omnipotencia del Dios de la Biblia. Podría ser que el Dios de la Biblia supiera que yo era humano en mi vida anterior, y por eso me dejó todo su legado. Este pensamiento surgió involuntariamente en la mente de Rías. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora.
Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 90. Capítulo 90. El concepto de omnipotencia, el origen del sistema tiene que ser tan intenso. Rías murmuró, y luego miró hacia el nivel superior. Allí estaba el sistema celestial, que irradiaba una luz deslumbrante. Con todo el cielo temblando, la luz celestial se hizo especialmente visible. No, parecía que el sistema ubicado en el séptimo cielo era la verdadera fuente. Tanto el árbol de la vida de la Cábala como el árbol de la sabiduría estaban regidos por el sistema del séptimo cielo. La existencia del cielo, los ángeles, los creyentes, la fe, el árbol de la vida de la Cábala, el árbol de la sabiduría, el estanque del nacimiento de los ángeles, los engranajes sagrados, etc., todo ello era gestionado por el sistema. Incluso el panteón bíblico, tras perder a su Señor omnipotente y único, no se derrumbó, también gracias al sistema. En la antigüedad, muchos panteones perecieron directamente. Los panteones que han sobrevivido hasta nuestros días presentan problemas más o menos importantes. Sobre todo después de la muerte de los dioses originales, al igual que los demonios, eligieron en gran medida a nuevas personas para ascender. Por ejemplo, Apolo II y los descendientes que heredaron los cargos de la primera generación, Zubajie y Shaoujin. ¿Recuerdan que la descendiente de Shaoujin en este mundo era una linda niña pequeña? Lleva un collar con una calavera alrededor del cuello, a menudo confundida con un capa. En resumen, para mantener la existencia de un panteón, las posiciones de muchos dioses son esenciales. De lo contrario, la propia existencia del panteón se vería afectada. El panteón bíblico es monoteísta. Ya sean demonios o ángeles caídos, Dios es la única existencia en el panteón bíblico. Con los ángeles controlando el cielo, e incluso el Santo Hijo ausente, prácticamente nadie estaba calificado para heredar el puesto de Dios, por lo que el asiento de Dios siempre ha estado vacío. Fue el sistema que mantuvo el panteón bíblico, evitando su colapso. Y una vez que el panteón más grande del mundo colapse, podría desencadenar una reacción en cadena, que llevaría al Ragnarok de todos los panteones de la Tierra. Ya que estoy aquí, escabullirme a escondidas no es lo mío. Rías murmuró para sí misma, y luego caminó hacia el séptimo cielo. Al llegar al quinto cielo, Rías descubrió que los alrededores ya estaban llenos de actividad. Los ángeles, algo desconcertados y perdidos, iban y venían, sin saber muy bien qué estaba pasando. El quinto cielo del cielo era el Instituto de Investigación de los Ángeles. Azazel realizó allí en una ocasión investigaciones sobre los engranajes sagrados. Fue precisamente por esto que Azazel pudo desarrollar posteriormente artefactos sagrados artificiales. Y 30 años después de la trama principal, al menos 40 años después, Azazel desarrolló un equipo sagrado artificial. Su rendimiento fue ligeramente inferior. Rías pensó inicialmente que su dispositivo mágico también se detendría en esta etapa, pero inesperadamente, en un corto periodo, a medida que los conceptos de vida y creación de Rías se completaron, la tecnología de su dispositivo mágico superó al verdadero Sacred Gear. Más arriba se encontraba el sexto cielo, donde residían los serafines. Al mismo tiempo, el sexto cielo era también la base principal de los ángeles y su última línea de defensa. Una vez que se adentraran de lleno en la brecha, los ángeles ya no tendrían secretos y sus vidas estarían completamente en manos de otros. Cuando Rías llegó aquí, solo encontró a unos pocos ejecutivos de alto rango de ángel. Y el séptimo cielo, este era el lugar donde moraba Dios, el Señor. El sistema que mantenía la existencia del cielo residía en el séptimo cielo. Aquí existían restricciones extremadamente estrictas. Aparte de Dios, solo los 4 serafines podían entrar. Cualquier otro miembro del personal no autorizado que entrara sería teletransportado. Solo el concepto de espacio de Rías podría hacerle frente. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, no había necesidad de lidiar con ello. Rías sintió la resonancia entre ella y el cielo, y el sistema dentro del séptimo cielo, y no pudo evitar pensar. Avanzando lentamente, Rías pronto vio a un total de 4 serafines de pie frente a una enorme masa de luz blanca. Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael. Estos 4 serafines constituían el núcleo absoluto de los ángeles en ese momento. Aun siendo los serafines más poderosos bajo Dios, apenas podían mantener el sistema que Dios había dejado. Algo ha llegado. Rías pisó esa tierra y, de repente, Michael habló.
Con una comprensión completa del espacio, trascendió brevemente el mundo fenoménico y entró en una dimensión superior. Incluso el líder de los ángeles, Miguel, solo presentía que algo había llegado, pero no podía percibir la presencia específica de Rías. ¿Es nuestro Señor? Gabriel miró a Michael con entusiasmo. Ella también lo percibió, pero no con tanta claridad como Michael. Sumado a las fluctuaciones que emanaban del mismísimo cielo, pensó que todo aquello era una ilusión. No sé. Michael dudó un instante y luego negó con la cabeza. Solo había dos posibilidades para esta situación. Una de ellas era que el Señor había regresado. El otro, el Señor había elegido un sucesor. El sistema fue construido por el Señor, conteniendo el poder del Señor, evitando así el colapso del panteón bíblico. Su control sobre el sistema era mínimo. Carecían de permiso y capacidad para interferir en muchas cosas. Dada la omnipotencia del Señor, era posible que se hubiera dejado alguna contingencia pendiente. Sea cual sea el resultado, la pregunta es, ¿finalmente ha habido un cambio? Michael mostró una expresión de alivio. Ella era simplemente un ángel, que se aferró con diligencia durante tantos años, apenas logrando salir adelante. Incluso tomó muchas decisiones difíciles con gran pesar. Pero no había otra manera. El Dios central de la Biblia había muerto, así que solo podía encontrar una forma de evitar que las influencias externas afectaran al sistema. Señor, por favor, regresa sano y salvo. Gabriel cerró los ojos y oró en silencio a su lado. Al ver la postura de Gabriel, los otros dos serafines miraron a Miguel. Michael reflexionó un momento, luego negó con la cabeza y oró con Gabriel. Uriel y Rafael intercambiaron miradas y luego se unieron a las oraciones. Una elección acertada. Rías les echó un vistazo, luego pasó junto a los 4 ángeles y se acercó al sistema. Los 4 serafines ni siquiera podían ver a Rías, solo percibían que algo había llegado. Aunque tuvieran algún pensamiento, no tenían capacidad para resistir. Además, la situación en el cielo claramente no era algo malo. Lentamente, Rías alzó la mano y la posó sobre la esfera de luz. En un instante, tocó la luz. Luz infinita. El sistema, compuesto por un sinfín de fórmulas mágicas, funcionaba como un gigantesco instrumento hecho de engranajes. Increíblemente complejo e increíblemente vasto. Como 1.000.000 de cables, cada uno con su propia función, entrelazados. Como mucho, solo se diferenciaron unas pocas funciones. Aún así, el nivel de complejidad seguía estando más allá de la comprensión ordinaria. No, incluso el sistema que los 4 serafines combinados apenas podían mantener era más complejo de lo que se imaginaba. Incluso para Rías, analizar completamente este sistema seguía siendo una tarea considerable. Sin embargo, Rías no necesitaba analizar en absoluto esas cosas superficiales. Lo verdaderamente importante estaba en lo más profundo del sistema. Ese fue el origen del sistema. Fue la existencia de ese origen lo que le dio al sistema su base para funcionar. Este origen recibió el nombre de omnipotencia. Así que, todavía no estás completamente muerto, Dios de la Biblia. La voz de Rías llegó al interior del sistema, y entonces, un trono apareció bajo los pies de Rías. Este trono representaba la posición del Dios de la Biblia. Con un único y decidido esfuerzo, Rías condensó el concepto de omnipotencia en un poder. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 91. Capítulo 91. La mujer más hermosa del cielo. El Dios de la Biblia está indudablemente muerto, pero no del todo. Dado que su origen aún existe y mantiene el funcionamiento del panteón, simplemente carece de autoconciencia. Bajo ciertas condiciones especiales, el Dios de la Biblia aún podría despertar. No es de extrañar que la gente de otros panteones no haya tomado medidas contra el sistema. Si Rías no hubiera conectado con el sistema, con su nivel de poder, la interferencia forzada podría haber estimulado al sistema y provocado el despertar del Dios de la Biblia. Aprovechando el poder del sistema, combinado con el poder acumulado durante tantos años, esta fuerza es suficiente para permitirle ejercer brevemente un poder que supera el nivel del dios dragón. Si quisiera revivir por completo, solo necesitaría obtener el Santo Grial y la Lanza del Crepúsculo. La Lanza del Crepúsculo contiene la voluntad del Dios de la Biblia. El Santo Grial posee la capacidad de interferir con las leyes comunes de la vida.
Con estas dos habilidades, combinadas con el origen que quedó en el sistema, el dios de la Biblia podría revivir. Quizás previó que los tres dioses malignos invadirían este mundo en el futuro, o quizás ya había entrado en contacto con seres de otro mundo, razón por la cual tomó tal decisión. De lo contrario, es difícil imaginar que los mediocres reyes diablo de primera generación pudieran arrastrar al dios de la Biblia con ellos a la destrucción mutua. Carecen de la gracia descrita en la Biblia. Es muy probable que lo haya hecho a propósito para dar la bienvenida a una era de prosperidad. Rías no tiene intención de resucitar al dios de la Biblia, al menos no por ahora. Lo que ella quiere hacer es simplemente completar el árbol de la vida de la Cábala. Rías pensó para sí misma mientras estaba sentada en el trono donde una vez se sentó Dios. Hay dos razones por las que Rías resonó con el sistema dejado por el dios de la Biblia. Primero, como sucesor del dios de la Biblia. Aunque el dios de la Biblia haya muerto, no es imposible que alguien herede este puesto. Simplemente, las condiciones son demasiado duras, e incluso el dios de la Biblia no creía que nadie pudiera cumplirlas. Para convertirse en sucesor del panteón bíblico, uno necesita poseer el concepto completo de omnipotencia y pertenecer al panteón bíblico, pero no puede ser un ángel caído ni un demonio. Dado que los demonios se definen como malvados, y Dios nunca debe definirse por el bien o el mal, ni los ángeles ni los demonios sirven. La definición de ángeles caídos también es el caos en el medio. Aunque estén cerca, tampoco funcionarán. Solo los dragones del panteón bíblico y los humanos cumplen estas condiciones. Dado que Rías ya no es considerada un demonio y posee el concepto de omnipotencia, pudo resonar con el sistema. La segunda razón, también el concepto completo de omnipotencia. No, el requisito mínimo debería ser la capacidad de aceptar el legado del Dios de la Biblia. En otras palabras, un grado cercano al concepto completo. Solo entonces es posible alcanzar un nivel igual al suyo tras aceptar el legado del Dios de la Biblia. Pero de esta forma, la Cábala también puede perfeccionarse. Rías susurró suavemente. El árbol de la vida de la Cábala y las Klipot son intrínsecamente opuestos. Al incorporar el concepto de las Klipot al árbol de la vida de la Cábala ya existente, se puede perfeccionar. Mientras Rías actuaba, dentro del jardín del Edén en el cuarto cielo, el árbol de la vida de la Cábala se expandió rápidamente. Pronto creció lo suficiente como para tapar el sol. El gran árbol, que originalmente medía varios cientos de metros de altura, había alcanzado ahora los 1000 metros. Casi había atravesado la capa de nubes. Si el jardín del Edén no fuera un lugar especial, probablemente habría llegado a un nivel superior del cielo. Al mismo tiempo, ocupando el estatus del árbol de la vida de la Cábala. Los 4 grandes serafines y los ángeles de alto rango vieron cómo su fuerza aumentaba. Pronto, los 4 grandes serafines ascendieron en el rango de los serafines y alcanzaron el reino de los trascendentes. Sin embargo, esto no significaba superar los límites de su raza, sino que su fuerza alcanzaba el nivel de un serafín. Para ser precisos, se trató del perfeccionamiento y fortalecimiento de su visión del mundo, elevando así el límite superior de su raza. De hecho, el Lucifer de la primera generación también se encontraba dentro de este rango. Él mismo no trascendió las barreras raciales, porque era el rey absoluto de los demonios. No existía nadie que pudiera representar a los demonios mejor que él. Sin embargo, la fuerza del Lucifer de primera generación estaba dentro del rango de los trascendentes. Antes Michael solo se quedaba cerca, pero ahora lo conseguía con facilidad y poco a poco se estaba volviendo aún más fuerte. Otros ángeles de alto rango también se fortalecían continuamente, alcanzando pronto el nivel de los antiguos 4 grandes serafines. Los demás ángeles eran iguales, constantemente activos. En un rayo de luz sagrada que se elevó hacia el cielo entero recuperó verdaderamente su antigua gloria. La piscina de nacimiento de los ángeles dejó de funcionar tras la pérdida del Dios de la Biblia. Y ahora había comenzado a funcionar de nuevo. No solo en el cielo, sino también en el mundo mortal de abajo, donde no se habían visto milagros durante muchos años, las estatuas de Dios emitían una luz santa y pura, extendiendo la gloria del Señor. Incluso el sistema fue reparado bajo el influjo de Rías. Sin embargo, hubo algunos aspectos interesantes, como la frontera entre lo sagrado y lo demoníaco, que Rías no reparó. Algunos defectos sí necesitaban reparación, como las enfermedades provocadas por los Sacred Gears. El hijo de Luge murió a causa de esto. Pero algo como la espada sagrada demoníaca tiene su propio significado y valor en el hecho de existir. Como era de esperar, tras la aparición de las Klipot, se completó la construcción de la cosmovisión dualista. Rías murmuró.
Satanás corresponde a Dios, la omnipotencia de Dios corresponde al ateísmo, la Cábala y las Clifot fueron perfeccionadas, pero esto fue solo una perfección conceptual preliminar. Los detalles y conceptos que contiene aún están pendientes de desarrollo. Sin embargo, se trata de un trabajo lento y constante. Ella ya ha heredado el legado del Dios de la Biblia, y no hay nada más que la haga crecer rápidamente. En cuanto a la dirección del desarrollo de su visión del mundo, ella manejaba, a grandes rasgos, dos caminos. Una de ellas es la lucha por la hegemonía teocrática. Acabó con todos los panteones y luego tomó el mundo entero en sus manos. Con el mundo entero como fundamento, la cosmovisión bíblica tendría la posibilidad de desarrollarse hacia un nivel paralelo, y Rías podría entonces apoyarse en esa cosmovisión para adentrarse en el reino de la omnipotencia. La otra es la unificación teocrática. Integrar todos los panteones para construir una cosmovisión que reine suprema sobre todos ellos. Y esta visión del mundo pertenecería exclusivamente a Rías personalmente. La respuesta ya es obvia. Rías soltó una risita y luego se sentó en el trono del Dios de la Biblia. Una luz sagrada la envolvía, y un resplandor similar, aunque distinto, a la luz de Dios se extendía. El milagro mundial atrajo la atención de todos los panteones. No es el Señor, mientras Rías esparcía la luz sagrada, Gabriel, también ubicado debajo del séptimo cielo, parecía ligeramente pálido. Tanto Rías como Dios poseen el concepto de omnipotencia. Si tan solo se extendiera la luz sagrada que actúa como la de Dios, ambos tendrían una esencia similar. Pero similar no es idéntico. Quizás los ángeles comunes no podrían notar la diferencia, pero los ángeles guardianes de la Cábala sin duda serían capaces de percibirla. Aún así, en el cielo, recibió un impulso inimaginable. Especialmente después de que se perfeccionara el árbol de la vida de la Cábala, Rías sintió que la cosmovisión del panteón bíblico parecía experimentar un sutil cambio cualitativo. Esto le permitió a Rías percibir los sentimientos de los ángeles ubicados en las posiciones de la Cábala. Al percibir las complejas emociones de Gabriel, Rías bajó la mirada. Entonces vio a Gabriel, conocida como la mujer más bella del cielo. Ella es realmente muy hermosa, muy pálida y también muy grande. Rías no pudo evitar suspirar para sus adentros. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 92. Capítulo 92. Acurrucándose con Gabriel. Cuida tus palabras. Al percibir esa mirada, indiferente, pero que parecía abarcarlo todo, muy parecida a la de Dios, el corazón de Michael no pudo evitar encogerse. Esperaba que a este nuevo Dios no le importaran las palabras involuntarias de Gabriel. Michael oró en silencio. En realidad no está muerto. Al mirar a Gabriel, cuyo rostro estaba pálido y cuya mente estaba tan conmocionada que sus alas comenzaban a tornarse negras, Rías habló. Aunque los serafines de alto rango pueden controlar libremente si caen o no, cuando su tormento interior alcanza un punto que escapa a su control, naturalmente se vuelve difícil manejar su estado. Ya fuera por el estatus de Gabriel o por su reputación como la belleza número uno del cielo, Rías no podía soportar la idea de que Gabriel cayera. En realidad. Al oír esto, el ánimo de Gabriel se estremeció y miró a Rías con ojos llenos de esperanza. En realidad. Rías respondió. Eso es maravilloso. Gabriel dijo, como si hubiera soltado un suspiro de alivio. Lo que la recibió fue la mirada lasciva de Rías. Por supuesto, con la luz sagrada como tapadera, lo que otros sentían seguía siendo una benevolencia tan vasta como el cielo estrellado. Gabriel. Michael estaba muerto de nervios, pero no se atrevía a decir nada, solo podía maldecir en silencio la falta de fiabilidad de Gabriel. Todavía ni siquiera conocía la personalidad del nuevo Dios, y ahí estaba ella, otra vez distraída. Afortunadamente, este nuevo Dios era tan misericordioso como el anterior y podía tolerar la ingenuidad de Gabriel. Simplemente no sabía si el nuevo Dios influiría en la situación actual. Aunque no quería la guerra, tenía que prepararse para lo peor. Con el poder del nuevo Dios, era difícil imaginar que pudieran perder. Al pensar en esto, Michael reprimió todas sus preocupaciones y emociones complejas, dejando solo la fe más pura. Señor, recibimos con agrado tu regreso. Michael se arrodilló ante Rías, siendo el primero en reconocer el regreso de la nueva diosa. Señor mío, recibimos con agrado tu regreso.
Después de que Miguel expusiera su postura, los 4 grandes ángeles se arrodillaron al unísono en el suelo, ofreciendo oraciones al Señor tal como lo hacían en la antigüedad. A raíz de esto, todo el cielo e incluso el mundo de los vivos comenzaron a orar. Innumerables luces se extendieron mientras los cánticos de oración de aproximadamente 2.000 millones de creyentes resonaban en los oídos de Rías. Una luz infinita se vertió en el corazón de Rías, formando un diagrama gigantesco como una telaraña. La cosmovisión de un panteón, según la terminología de Acónigua, no es simplemente otra cosmología. Rías tuvo una revelación repentina y luego devolvió una bendición a los creyentes. Esta vez, el sistema ya no lo mantenía. Rías respondió activamente, haciendo que el mundo entero pareciera estar en oración. Es un poco exagerado. Como en un carnaval, la juerga duró todo un día hasta que finalmente terminó. Yo me encargaré del cielo. Michael, tú ve y encárgate de la superficie. Rías habló. Perdona mi impertinencia, señor, pero ¿con qué filosofía nos guiaremos de ahora en adelante? Michael formuló su pregunta. El objetivo era determinar la política futura. Ya sea desarrollo o una guerra de destrucción. Encuentro a 3 bandas. Paz. Rías dijo. Antes de su regreso, quiero poner fin a la lucha por la hegemonía divina en la tierra. Michael pensó un momento y pareció exhalar un leve suspiro de alivio. Sin embargo, un escalofrío pronto recorrió el corazón de Michael. ¿Poner fin a la lucha por la hegemonía divina antes de su regreso? ¿Cómo terminaría? ¿Paz? ¿Cómo podría la paz poner fin a la lucha por la hegemonía divina? Michael no pudo evitar sentirse desconcertado. Ya no era el ángel que una vez fue. Una máquina de matar simple, sin pensar en nada. A lo largo de los años, ya había llegado a comprender parte de los pensamientos del Señor. Al igual que Lucifer de la primera generación y los muchos ángeles que cayeron, no era que tuvieran la fuerza para cruzar las puertas del cielo custodiadas por el Señor. Más bien, el Señor les había permitido marcharse intencionadamente para desarrollar y expandir la cosmovisión del panteón bíblico. Por lo tanto, la división tripartita de ángeles, ángeles caídos y demonios era inevitable. Si no hubiera guerra, ¿cómo podría terminar la lucha por la hegemonía divina? Y aún más sorprendente fue su regreso. Él se refería claramente a su Padre Dios. Sin embargo, ahora que el nuevo Dios había heredado el trono, ¿estaría ella realmente dispuesta a resucitar al Dios Padre? Michael estaba confundido, pero también sentía una sensación de tranquilidad. Ya fuera su Dios Padre o este nuevo Dios, ambos eran igualmente misericordiosos y grandes. Ni siquiera Michael pudo discernir las verdaderas intenciones de Rías. Por lo tanto, solo necesitaba aceptar órdenes como lo hacía en la antigüedad. Entiendo. Michael aceptó la orden e inclinó la cabeza. Gabriel, quédate. El resto podéis marcharos. Dijo Rías. Por orden tuya. Los 3 ángeles abandonaron el 7º cielo, dejando solo a un Gabriel algo confundido. A pesar de su confusión, Gabriel también tenía muchas cosas que quería preguntarle al nuevo Dios. Una vez que los demás serafines se hubieron marchado, Rías finalmente se estiró. Ser un dios tampoco es fácil si se tratara de una deidad nacida por naturaleza, no habría problema si pudiera soportar la soledad. En el trono, Rías sintió que al principio era algo bastante novedoso, pero una vez que la novedad desapareció, se volvió aburrido. Levántate, Gabriel. Rías habló en voz baja, y Gabriel levantó la cabeza. En el trono del 7º cielo, lo que apareció ya no era la forma de la luz sagrada, sino una niña pequeña pelirroja. Podría decirse que era completamente diferente de la santidad del cielo. Como color, era demasiado intenso. Rojo, Gabriel miró fijamente a Rías con expresión inexpresiva, completamente estupefacto. Incluso el despistado Gabriel no pudo evitar sorprenderse por la juventud del nuevo dios. Como era de esperar, esta reacción. Rías sonrió. Parece que incluso una persona despistada puede mostrar una expresión diferente a la habitual. Yo, no soy una cabeza hueca. Gabriel replicó y luego guardó silencio. Ven aquí. A Rías no le importó y, en cambio, hizo una seña con el dedo índice. Como si estuviera llamando a su propio gatito, su rostro estaba lleno de alegría. Ella también parecía percibirlo. Tras una breve vacilación, aún así no pudo desobedecer la orden del señor. Gabriel avanzó lentamente y luego se inclinó ante el gesto de Rías. Grande, suave y blanco. Rías la puso en sus manos. Un leve gemido escapó de sus labios, y un rubor apareció inevitablemente en el rostro de Gabriel.
Como era de esperar de la belleza número uno del cielo, es maravillosa. Rías suspiró con admiración. Tenía una figura seductora, pero su rostro era de una pureza incomparable. Era como si todo su cuerpo irradiara una luz sagrada. Con el halo sobre su cabeza, resultaba difícil para cualquiera siquiera pensar en profanarla. Con un lirio detrás de la oreja, su belleza sagrada era simplemente el símbolo de las palabras pura y hermosa. Caballero. Gabriel ladeó la cabeza con confusión. Su origen aún existe. Estoy seguro de que puedo resucitarlo. Rías susurró. Al oír mencionar al Dios de la Biblia, Gabriel no pudo evitar mostrar una expresión de alegría. Sin embargo, no tengo ninguna razón para resucitarlo. Rías añadió. Al oír esto, la expresión de Gabriel se congeló. La miró con ojos suplicantes, como un gatito lastimero. Gabriel era una cabeza hueca, y su corazón era el más puro. Por ello, Gabriel fue el ángel que más echó de menos al Dios de la Biblia. Rías ya lo había visto antes, así que, al usar su resurrección como moneda de cambio, Gabriel siempre mostraba una expresión de satisfacción. Rías sonrió, luego le acarició suavemente la mejilla y le susurró al oído. Si él puede resucitar, y cuando puede resucitar, todo depende de tu desempeño. Aquellas dulces palabras hicieron que el corazón de Gabriel anhelara profundamente, pero ella no sabía qué debía hacer. ¿Qué tengo que hacer? Gabriel preguntó aturdido. Rías se lamió los labios, le mordisqueó la oreja y le susurró algo suavemente al oído a Gabriel. Hasta que la piel pálida de Gabriel se tornó carmesí, y casi se desmayó, finalmente se decidió y lentamente se quitó la ropa. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 93. Capítulo 93. Un pez gordo entre los recién llegados, puro, sagrado y hermoso, digna de ser la más bella de los cielos. El cuerpo de Gabriel era increíblemente seductor, pero su expresión facial era incomparablemente santa. Para asegurarse de no caer, incluso desvió una parte de su mente para mantener el control. En poco tiempo, aquel cuerpo rubio estaba cubierto de un ligero sudor, y su aspecto de trabajadora desprendía una fragancia parecida a la de los lirios. Después de mucho tiempo, Rías finalmente quedó satisfecha. En comparación con sentarse en un trono y dedicarse al abastecimiento espiritual y a la comunicación con los creyentes, Rías seguía prefiriendo jugar con chicas guapas. Incluso con la misma indiferencia de un dios, todavía hay cosas para las que uno está capacitado y cosas para las que no. Lo que le gustaba a Rías era la investigación. Tareas como responder a las oraciones de los creyentes era mejor dejarlas en manos del sistema para que se encargara de su mantenimiento. Dio la casualidad de que ella también necesitaba tiempo para asimilar el legado del Dios de la Biblia. Por ejemplo, después de analizar completamente el sistema, aún necesitaba actualizarlo. Y luego estaba el árbol de la vida de la Cábala. Aunque el concepto inicial estaba completo, aún quedaban por desarrollar los detalles. Y durante este tiempo, probablemente no se sentiría sola. Rías miró a Gabriel, que se había quedado dormido por el cansancio, y no pudo evitar pensar para sí misma. Caballero, en sueños, Gabriel murmuró suavemente. Al ver a Gabriel de esa manera, la vena traviesa de Rías se despertó de repente. Hablando de eso, después de convertirse en el Dios de la Biblia de segunda generación, Rías aprendió sobre el pasado del Dios de la Biblia a través del poder de la omnipotencia. Rías descubrió entonces que la Virgen María de la Biblia era en realidad Chimunechipot, un dios elemental de alto nivel del mundo Por este motivo, el dios de la Biblia conocía desde hacía mucho tiempo información sobre el otro mundo e incluso había predicho el futuro de este mundo. Sabiendo que el tiempo apremiaba, tomó una decisión arriesgada. Dejando eso de lado por ahora. La Santa Madre Diosa del otro mundo concibió una vez al Santo Hijo en forma de avatar. Y el Hijo Santo era, en esencia, el Dios de la Biblia mismo. Puesto que el Dios de la Biblia se había ido, el Hijo Santo, naturalmente, también se había ido. De hecho, la muerte del Hijo Santo también fue un plan de contingencia dejado por el Dios de la Biblia. La lanza del crepúsculo es legendaria por ser la lanza que mató al Hijo de Dios, Jesús. Y Rías sabía que aquello no era solo una leyenda, sino la verdad. La lanza del crepúsculo mató al Santo Hijo Jesús, y la lanza contenía la voluntad del Dios de la Biblia. Claramente, este Dios de la Biblia era una trinidad. A Rías no le importaban mucho estos asuntos, solo en un grado leve.
Pero ahora que su lado travieso había salido a la luz, recordando a la Santísima Virgen concibiendo al Santo Hijo, de repente quiso dejar embarazado al despistado Gabriel. En los mitos y leyendas, Gabriel ocupa muchos puestos. Uno es el ángel de la muerte, y el otro es el que guía a las almas hacia la reencarnación y permite a las mujeres concebir. Al mismo tiempo, Gabriel también tiene la responsabilidad de portar el poder de Dios, ya que muchos ángeles no pueden soportar directamente las palabras de Dios. Por lo tanto, también se la llama a aquella cuyo poder rivaliza con el de Dios. En pocas palabras, ella es el megáfono de Dios. Un ángel que guía la reencarnación de las almas, ¿no sería interesante que se convirtiera en una Santa Madre? Por supuesto, Rías solo estaba pensando en ello. Dejando de lado que tal comportamiento era un tanto depravado, a la propia Gabriel le resultaría muy difícil aceptarlo. Es que Gabriel era demasiado puro, lo que le provocaba el impulso de profanarlo. Por cierto, el Dios de este mundo es femenino. Quizás sea por esto que el Dios de la Biblia en este mundo posee tanta benevolencia. En muchos mundos donde Dios actúa como un villano, un Dios que es verdaderamente bueno con la humanidad, si no el único, al menos en la memoria de Rías, ella es la única. De repente, Rías sintió una conexión desde su alma. Esto se basaba en las Qliphoth, que contactaban directamente con Rías como creadora de la cosmovisión. ¿Qué es? Rías dirigió su mirada a lo lejos. Desde el séptimo cielo, su visión alcanzaba directamente el nivel más bajo del infierno. Este, era originalmente el dominio de Hades. Sí, originalmente. En ese momento, una chica rubia sostenía una calavera al otro lado del vacío. Esa aura de muerte era claramente Hades. El inframundo ha sido conquistado, Leire y Rías. ¿Hay algo más que hacer? La bestia emperatriz 666 hizo girar su dedo, y la calavera siguió girando en el aire. Veo, Rías reflexionó un momento y dijo. Entonces, toma el control del inframundo y luego transmite el concepto de Hades. Crearé un Hades de segunda generación para mantener los panteones griegos. En cuanto a lo que viene después, a Rías no le importaba ocuparse de ese aspecto. Le daba igual si el mundo estaba sumido en el caos o no. Si la situación se vuelve caótica, entonces simplemente elimínalo todo de una vez y reemplace todos los panteones con su propia gente. El desarrollo pacífico también estaba bien. Rías no quería lidiar con un montón de tareas extrañas adicionales. Hablando de eso, parece que este mundo solo tiene la tierra pura y no 6 caminos de reencarnación. Rías dijo de repente. El emperador Bestia 666 se sobresaltó y luego dijo pensativo. ¿Quieres dar forma a la reencarnación? Bueno, por ahora me quedo con esa idea. Rías no lo negó. Sabiendo que en lo más profundo del infierno, el inframundo, se acumulaban allí las almas de quienes habían muerto hacía mucho tiempo, Rías desarrolló esta idea. Tanto si un alma después de la muerte simplemente se disipa como si llega a la tierra pura para acumularse, ambos son fenómenos de estancamiento. A Rías le resultaba difícil imaginar lo desesperante que sería, incluso en un entorno como el cielo, esperar a que la descomposición ocurriera durante cientos o miles de años. Pero si pudieran reencarnarse, podrían dar la bienvenida a una nueva vida. Aunque sus recuerdos se desvanezcan, no tendrán que sufrir el dolor de la decadencia eterna. Dejémoslo así por ahora. Rías negó con la cabeza. Para construir algo como los 6 caminos de la reencarnación se requiere el poder de una cosmovisión. Ni la propia Rías podría hacerlo. A menos que Rías tuviera un concepto completo de reencarnación, podría ser posible construir un sistema de 6 caminos de reencarnación similar. Pero obviamente, un simple sistema no es suficiente. Necesita alcanzar el nivel de un fragmento de poder. El concepto de reencarnación es ya un poder muy oscuro. Es muy difícil alcanzar ese nivel. Sin una base sólida, a Rías le resultaría difícil alcanzar ese nivel únicamente a través de su propia investigación, por lo que tuvo que recurrir al poder de una visión del mundo. Y el emperador Bestia 666 también lo sabía. Entrecerrando ligeramente los ojos, la chica sonrió y dijo, ¿y quién es la próxima víctima? La respuesta ya es obvia, ¿no? Dijo Rías débilmente. Los 6 caminos de la reencarnación de los que hablaba Rías no eran la teoría budista, sino un concepto único que se formó en las generaciones posteriores de su mundo original. Sí, usar los 6 caminos de la reencarnación del género primordial lo deja bastante claro, da la casualidad de que hay un objetivo justo aquí. Aquel que ostenta los 3 títulos de Emperador Celestial de la Corte Celestial, Señor del Budismo y Señor del Monte Sumeru.
Dejando a un lado el monte Sumeru, el señor del budismo parece existir también en este mundo, pero con un reino de Buda independiente, que controla un mundo de tierra pura similar al cielo. Es posible que el señor del budismo abandonara la lucha y le otorgara ese estatus a Indra. Pero incluso has asumido el estatus de emperador celestial de la corte celestial. Si esto fuera a Koniwa, sin duda te darían una paliza, ¿de acuerdo? Mientras Rías pensaba, un sonido surgió de su mente. El grupo, que no había tenido un nuevo integrante en mucho tiempo, volvió a estar activo. Yasurina Nami se ha unido al grupo de chat, Sasa se ha unido al grupo de chat, Kuro Usagi se ha unido al grupo de chat, Estia se ha unido al grupo de chat, Morgiana se ha unido al grupo de chat, 5 recién llegados seguidos, y entre ellos, parece que hay un pez gordo. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 94. Capítulo 94. Ingredientes de repuesto Rías Gremory. Bienvenidos, recién llegados Gibril. 5 recién llegados, ¿eh? Es la primera vez que se unen tantos a la vez. Me pregunto si habrá algún experto entre ellos que pueda enfrentarse a mí. Rías. Si quieres pelear, ¿acaso no lo haré? Gibril. Debido a su batalla con Azrael, tuvo que recuperarse durante 2 años completos. Durante esos 2 años, Gibril no tuvo nada que hacer más que investigar los nuevos sistemas obtenidos de los miembros del grupo, la ecuación de fusión y luchar contra Rías. Al principio todo iba bien. Rías progresaba rápidamente, pero su propia fuerza también estaba mejorando. Pero pronto, ya no pudo seguir el ritmo de Rías. Rías ni siquiera necesitó esforzarse al máximo para tener la oportunidad de matarla al instante. Aunque se contuvo durante algunos movimientos, solo fue un lapso de unos pocos movimientos. Para Flugel, 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera le dio tiempo a recuperarse de una sola herida. Sin embargo, en esos 2 años, Rías había alcanzado tal nivel. Era simplemente increíble. Aunque el tiempo pasado en la arena no contaba incluyendo el tiempo en el estadio, este podría multiplicarse por más de 10, pero aún así, solo equivaldría a 1 o 2 de sus períodos de recuperación. Gibril había sufrido heridas de tal magnitud que tuvo que usar la fórmula mágica para repararlas más de 100 veces, y cada vez el tratamiento comenzaba a los 6 años. Cabe imaginar que para Flugel, el tiempo no significaba absolutamente nada. Para entonces, Gibril ya no quería desafiar a Rías. Porque desafiarla significaba o bien servir como sujeto de prueba para los movimientos o armas experimentales del otro, o ser derrotado en pocos movimientos, sin ofrecer ninguna experiencia de combate. Incluso cuando pensaba en usar un gran ataque definitivo y ocasionalmente lograba ejecutarlo, este era absorbido por la explosión de destrucción aún más poderosa del otro. En la mayoría de los casos, era interrumpida y asesinada instantáneamente durante el proceso de cambio cualitativo del corredor espiritual porque la preparación era demasiado larga. Gibril, estás bromeando. ¿A qué viene tanta formalidad? Dijo Rías con cierta sorpresa. A pesar del tono, Gibril ya conocía muy bien la personalidad de Rías en la arena. Sin importar cómo lo pensara, esto era una burla. Pero a Gibril no le importaba. Hay que tener el debido respeto a los fuertes. Especialmente a alguien como tú, que partiste de la posición de débil y ascendiste a las filas de los fuertes paso a paso. Gibril lo dijo con toda franqueza. Qué lástima entonces Rías. Nunca he experimentado una lucha a vida o muerte en el verdadero sentido de la palabra. ¿Entonces quieres desafiar a mi señor, Artosh? Gibril reflexionó un momento y de repente se emocionó. Con tu fuerza, ya eres suficiente para desafiar la autoridad de mi señor. Y hace mucho tiempo, mi señor ya deseaba conocerte. Aunque Rías había pensado en ir al mundo de No Game No Life, con la fuerza que tenía en aquel entonces, las recompensas y los riesgos simplemente no eran proporcionales. Debido a que sus diversas investigaciones y la exploración de su propia fuerza se encontraban en sus primeras etapas, no había acudido al mundo de No Game No Life. Si ella fuera a ese mundo ahora, podría obtener mucha tecnología. Por ejemplo, las características de la raza de alto rango, y, el sol. Rías desconocía los límites del Suniaster, pero se decía que, el universo del mundo de No Game No Life fue creado por el poder que emanaba del Suniaster. En otras palabras, el Suniaster podría ser el elemento central de un universo.
Si pudiera obtener el Suniaster y entrar en el reino de la omnipotencia, sería inevitable quizás más tarde, cuando termine la investigación que tengo pendiente. Rías pensó un momento y respondió. De acuerdo, lo recordaré, Gibril. Aunque no puedo desafiarte personalmente, poder ver a mi respetado señor luchar contra Rías sería sin duda un placer supremo. Mitología, sí, solo la palabra mitología puede describirlo. ¿Mitología, eh? Rías sonrió y dijo. Solo en tu mundo eso se consideraría mitología. Gibril pensó por un momento y dijo. Incluso dentro del grupo, la fuerza integral de mi mundo es la más fuerte, especialmente mi señor, que por sí solo elevó el poderío militar del mundo entero. Dijo Gibril con orgullo. Eso es cierto, pero lo que realmente despertó el misterio de tu mundo fue el Suniaster Kuro Usagi. ¿Puedo preguntar qué es este zumbido en mi cabeza? Rías. Oh, estaba tan ocupada charlando que dejé a los recién llegados en ascuas, Tatsumaki. Exacto, no pude decir ni una palabra mientras ustedes charlaban. Fue muy frustrante. Hinata Yuga. Bienvenidos, recién llegados, esta niña realmente no tiene ninguna presencia. Rías se quejó para sus adentros. ¿Qué tiene de malo charlar? ¿Cómo se pueden comparar los asuntos de los recién llegados con los de Rías? Gibril dijo con razón, y luego añadió. A menos que haya algún jugador poderoso entre los recién llegados. Y en cuanto al conejo, un ingrediente que realmente puede hablar. Kuro Usagi. Qué grosero. Yo, Kuro Usagi, soy del clan del conejo lunar, no un conejo de verdad, y mucho menos un ingrediente. Gibril. Entonces eres un ingrediente de sobra. Qué cruel. Kuro Usagi dijo con indignación. Ah, cierto, casi olvido lo importante. Kuro Usagi se dio cuenta y dijo. ¿Qué es esto que permite la comunicación, y quiénes sois todos vosotros? ¿Es este un juguete hecho por algún dios Asura o Buda? Kuro Usagi. ¿Soy un sujeto de prueba? No, esto es aleatorio. Rías. Pero encontrar ingredientes de sobra tampoco está mal. Kuro Usagi. Ya lo dije, yo, Kuro Usagi, no soy un ingrediente. Qué ruidoso. Estia. Es muy temprano por la mañana y ni siquiera me he levantado de la cama, y ya hay tanto murmullo. Tengo la cabeza hecha un lío. ¿Es que no podéis dejar dormir a nadie? Kuro Usagi. Lady Estia. Gibril. @Kuro Usagi, ¿esa persona llamada Estia es muy famosa? Kuro Usagi. Por supuesto. Aunque existen pocas leyendas en la mitología, la dama Estia es excepcionalmente famosa. Es una diosa muy conocida en la mitología griega, la diosa de la llama sagrada y la guardiana del hogar. Es una figura realmente imponente. No soy tan increíble como dices. Estia estaba sentada en la cama, su expresión de enfado había desaparecido, sustituida por un poco de timidez. Rías. @Kuro Usagi, ¿eres el conejo lunar de Little Garden? Kuro Usagi. ¿Será que la señorita Rías no está en Little Garden? ¿Cómo es posible? Una comunicación tan fluida, y además en el mundo exterior. Rías reflexionó un poco y dijo. Quizás este grupo sea incluso más poderoso de lo que imaginas. Gibril. Rías conoce a todos los miembros del grupo. Ahora que lo pienso, era igual cuando me uní al grupo. Gibril. Por cierto, @Rías Gremory, no eras tan poderoso en aquel entonces. ¿Cómo sabías nuestra información? Ana Repsu. Yo también tengo mucha curiosidad. ¿Está Floerne realmente al acecho? Rías arqueó ligeramente una ceja y dijo. Es un secreto, no es que no pudiera decirlo, simplemente no quería. Ya veo. No importa entonces, de todas formas no me preocupa demasiado. Gibril. Lo que es verdaderamente importante es, quiero saber, ¿hay algún jugador destacado entre estos recién llegados? Rías sonrió y dijo. Aquel a quien llamaste ingrediente de sobra es una fuerza imparable con la capacidad de aplastarte. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 95. Capítulo 95. Esta oleada de recién llegados, la calidad es un poco alta. Gibril. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Te pasa algo a ti o me pasa algo a mí? Si lo analizamos según el sistema de Little Garden, Gibril, tú solo estás en el nivel de rango de 5 dígitos, mientras que yo estoy en el de 4 dígitos, acercándome al nivel de una excepción.
Y que Kuro Usagi, aunque rara vez actúa debido a su condición de noble del jardín en miniatura, es extremadamente fuerte incluso entre los 4 dígitos, considerados en el nivel más alto del dominio. Rías dijo. Así es, si se lo toma en serio, incluso podría luchar contra Artosh, con un 80% de probabilidades de ganar. La propia Kuro Usagi posee la fuerza de un 4 dígitos. Solo que, como noble del jardín en miniatura, debido a una autoridad especial, no puede participar en juegos ordinarios, razón por la cual le resulta tan difícil mantener a un grupo de niños. Hablando de fuerza, también posee diversas armas otorgadas por Indra, así como la soberanía lunar. Especialmente la réplica de la divinidad simulada Brahma Astra. Aunque no sea el original, aún así, posee un dominio inmenso. Y dejando de lado el dominio por un momento, la verdadera fuerza de esta arma no reside en su dominio, sino en su capacidad para conducir a la victoria. No importa quién sea el oponente, ni cuán impenetrable sea su escudo, puede alterar el mundo y guiar un don que supera al enemigo. Se la puede llamar una lanza divina que garantiza la victoria de un solo golpe. Si fuera algo real, ya estaría bajo el dominio de Dominion. Además, Kuro Usagi es la santa de la tribu del conejo lunar, y es muy talentosa incluso entre los santos. La fuerza que posee intrínsecamente no es en absoluto tan tonta como aparenta. Ahora que lo pienso, si Little Garden pudiera observar High School de XD, Indra sería golpeada hasta la muerte. Rías sentía mucha curiosidad, pero no quería probarlo. Este mundo es su territorio, y no puede permitir que Little Garden lo estropee. Espera, ese ingrediente de repuesto que actúa de forma tan tonta es en realidad tan fuerte. Jibril dijo con incredulidad. Ya te lo dije, yo, Kuro Usagi, no soy un ingrediente de sobra. Kuro Usagi protestó de nuevo. Y yo, conejo, soy un noble de jardín en miniatura, ¿cómo puedes usar tonto para describirme? Debería ser descrita como la bella, conmovedora e innata señorita Kuro Usagi. Jibril. Perdóname, no puedo ni imaginarlo. Puedes pensar en ella como del mismo tipo que Azrael. Rías. El tipo de persona que suele ser un idiota, pero que en realidad es sorprendentemente capaz cuando se lo toma en serio. Veo. Jibril se dio cuenta. Jibril. @Kuro Usagi, ¿quieres venir a la arena a practicar? Kuro Usagi dijo con desánimo. Olvídalo, yo, Kuro Usagi, no tengo mucho interés en pelear, ¿es así? Qué lástima. De todos modos, aún quedaba mucho tiempo, así que Jibril no tenía prisa. ¿No hay otros recién llegados? ¿No sería interesante que hubiera una persona fuerte entre ellos? Es como echar cartas al aire. Nunca se sabe cuándo un nuevo miembro poderoso podría unirse al grupo. Además de los asuntos de Rías, la incorporación de nuevos miembros al grupo es un placer poco común para los miembros antiguos. Por cierto, ¿qué hay de los demás recién llegados? Dijo Jibril con entusiasmo. Yasurina Nami. Hola a todos, soy Yasurina Nami. Solo un ser humano. Quizás fueron términos como asuras, dioses y budas en el grupo los que hicieron que Yasurina Nami se sintiera obligada a añadir esa frase. Un mono, olvídalo, probablemente no haya nada que valga la pena esperar. Jibril arqueó una ceja y luego perdió el interés. Rías. @Yasurina Nami, Kyotri. Sí, ¿tú también conoces a Kyotri? Nanami se sorprendió. Rías. Déjame hacerte una pregunta, ¿cuántos años tienes? 7 años. Yasurina Nami entrecerró los ojos, pensativa. Por la conversación entre los miembros del grupo, se deduce que estas personas están relacionadas con los dioses y demonios legendarios, o incluso que son los propios dioses y demonios. Entre ellos, Rías y Jibril son los más activos, y Jibril respeta mucho a Rías. Además, Rías posee una habilidad similar a la precognición. Al mismo tiempo, es probable que los miembros del grupo no estén en el mismo mundo. Hay todo tipo de información, pero aún no está claro. Ella solo sabe que parece estar salvada. Rías. @Jibril, si comparamos solo por talento, el talento de Yasurina Nami está muy por encima del mío. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Cómo es posible? Jibril. En solo 2 años alcanzaste un nivel que supera al de las especies divinas comunes. Si su talento es superior al tuyo, entonces ¿qué tan aterradora es? Es puro talento. En cierto modo, mi habilidad ya ha superado los límites del talento. Rías respondió. Dicho esto, si se le da la oportunidad, alcanzar mi nivel en un corto periodo de tiempo no debería ser un problema para ella. Si llegara a tu nivel, no me aplastaría. ¿Qué tiene de malo hoy? Jibril comenzó a dudar de su vida. ¿Ahora todos son más fuertes que yo? Yasurina Nami. Solo soy una humana, ¿sabes?
Debido a que tu talento era demasiado grande, fuiste maldecido por los cielos, otorgándote enfermedades en las que cada una tiene una tasa de mortalidad cercana al 100%, incluso para debilitarte, para controlar tu propia fuerza, posees unos ojos llamados Migeiko. Los ojos de Migeiko, ojos de un genio con los que ni siquiera el Sharingan puede compararse. No importa de qué se trate, texto escrito, el uso de armas, ninjutsu, genjutsu, taijutsu, o incluso la constitución física y las habilidades heredadas de otras razas, casi todo en el mundo, con solo verlo una vez, puede entenderse y utilizarse con destreza. Y esto no es para volverse más fuerte, sino más bien para volverse más débil. Al dominar estas técnicas, intenta evitar usar su propio dominio tanto como sea posible para prolongar su esperanza de vida. Dicho esto, esencialmente, la combinación de su constitución y Migeiko sí que tiene el efecto de hacerla más fuerte. Es como verter agua tibia en agua hirviendo. Hace que la temperatura baje. La temperatura desciende, pero el volumen del agua también aumenta. ¿Y el contenedor? Al menos en la obra original, su límite nunca se mostró. De hecho, la distancia al límite del contenedor era tan grande que no se podía ver con claridad. En cuanto a por qué murió joven, solo se puede decir que se debe a las limitaciones del sistema del dominio Estia. ¡Uah! ¿Qué dios es este? Sus métodos son demasiado. Tatsumaki. Si un dios te maldice por tener un talento demasiado grande, es mejor simplemente masacrar a ese tipo de dios Teresía. De acuerdo, Nanami se sorprendió un poco al oír a los miembros del grupo interceder por ella. Una pizca de calidez pareció inyectarse en su frío corazón, aportando un toque de temperatura a este mundo indiferente. ¿Estos miembros del grupo parecen un poco lindos? Nanami no pudo evitar soltar una risita. Aunque dije Dios, es solo una metáfora. Para ser precisos, debería ser los cielos. Dijo Rías. Suena muy serio Unohana Repsu. ¿Tendrá la pequeña Rías alguna forma de resolver la maldición? Puedo intentarlo. Rías dijo. Al fin y al cabo, soy investigador y estoy involucrado en diversos campos. Unohana Repsu. ¿Un poco? Jibril. ¿Un poquito? Tatsumaki. ¿Un poquito? Hinata Yuga. ¿Un poquito? Teresía. ¿Un poquito? Kuro Usagi. ¿Un poquito? Estia. ¿Un poquito? Sasa. ¿Un poquito? Sasa, qué nombre tan extraño. Tatsumaki. ¿Esta también es una persona fuerte? Hola a todos, soy Sasa. Sasa. Comparada con las santas, no soy fuerte en absoluto, hermanas mayores santos. Rías arqueó una ceja. Como si te fuera a creer. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. Si te ha gustado el fic puedes pasarte por el Patreon del canal donde hay más de 1800 audios y algunos fics que son solo para la noche guiño guiño.